Justo al inicio de este 2020 hacíamos una reflexión con John McCarthy de qué es lo que estaba ocurriendo, qué se veía venir en términos de lo que las autoridades deberían hacer para reaccionar ante el tema del COVID-19. De entonces a la fecha muchas cosas han cambiado y se han profundizado mucho más allá de lo que preveíamos en ese entonces las consecuencias que ha traído consigo la pandemia, que todavía no está en un proceso de control y que está transformando la forma en la que se estructuran los negocios y particularmente la industria de la hospitalidad o los resorts a nivel internacional. John, qué gusto saludarte y qué nos podrías compartir de aquella visión que teníamos en su momento y lo que ahora se está enfrentando en la industria. Claudia, como siempre, un gusto estar contigo y con tu auditorio y sobre todo pues poder compartir experiencias y puntos de vista de esta situación que estamos viviendo, que me acuerdo que la grabamos creo que en marzo de este año. Si no mal recuerdo, me decías tú que fue la última grabación en vivo que realizaste. Y hubo quien me dijo que mis comentarios habían sido muy fatalistas respecto de cómo se veía el futuro de la industria turística en nuestro país. Y bueno, pues no cabe duda que por mucho, yo creo que cualquier visión que tuviera yo en ese momento me quedé corto, aunque parecía fatalista. Y pues el sector turístico mexicano y mundial ha quedado devastado totalmente. Es muy grave lo que ha sucedido, pero afortunadamente empiezan a verse algunas pequeñas señales de vida, ¿no? ¿Qué podrías destacar de lo que se ha aprendido hasta hoy y cuáles serían, en resumen, los retos que tú ves venir para la industria? Hemos aprendido, yo creo que muchísimas cosas, ¿no? La importancia de la salud. Hemos aprendido también que como que sin querer el ser humano fue creando la tecnología necesaria para sobrevivir una pandemia como la que estamos viviendo. O sea, cosas como el Didi, el Uber Eats, el Zoom que estamos teniendo en este momento, y tantas otras cosas que han hecho factible que podamos seguir, y que si bien ha habido grandes caídas en las economías del mundo, pues la mayoría hemos podido seguir trabajando, a veces más, a veces menos. Ahora con este nuevo aviso de la Ciudad de México nos vuelven a complicar la vida a muchos de nosotros, pero hemos aprendido que de alguna forma el mundo se preparó para esto, y es increíble esa coincidencia. También hemos aprendido que es sensible la industria turística a un fenómeno como este, y lo decíamos desde entonces: las líneas aéreas iban a sufrir, y vaya que están sufriendo, no solo las de México, sino todas las líneas aéreas del mundo, no se diga las líneas de cruceros, las compañías hoteleras, en fin, el panorama turístico es muy grave. Se han perdido en México, se estima en el sector turístico más o menos 1,5 millones de empleos, de buenos empleos. Entonces, el mundo sí se nos complicó, pero de alguna forma también estamos aprendiendo a vivir esta nueva realidad, que ya existe una nueva realidad que a lo mejor no nos gusta. Yo tuve que viajar la semana pasada a Acapulco, y pues parecía película de ciencia ficción, subirse a un avión en donde todos los pasajeros están con tapabocas y con máscaras y demás. Dices, esto no, si me hubieran dicho va a suceder, no te lo hubiera creído, ¿no? Y entonces nos estamos sabiendo adaptar, sabiendo vivir esta nueva realidad. Y también yo creo que algo bien importante, y sobre todo para todos los que nos ven y escuchan, es saber que nunca en la historia de la humanidad se habían dedicado tantos recursos científicos, económicos, de talento, de remedios caseros, de religión, a una sola cosa, que es encontrarle la solución a esta terrible pandemia. Y ahora repentinamente nos encontramos, con que hay varias vacunas, y todo tiene que ver con la implementación de esas vacunas, y que los gobiernos definirán qué tan buenos o tan malos son en base a su capacidad de vacunar y contener este terrible mal que nos acecha, ¿no?
Mucho se dice que en las recuperaciones un factor importante es el músculo financiero, pero ahora los países y las economías, y particularmente la nuestra, la mexicana, pareciera ser que vive un proceso de anorexia total, ¿no? Es decir, porque se ha vivido una pérdida, ya mencionabas tú el tema de los empleos, pero ¿qué sí se tiene en el fondo, en el negocio de la hospitalidad en México? ¿Y qué destacarías tú de lo que pues va a permitir establecer un proceso de recuperación? Durante la crisis que para ellos y para nosotros, los bancos se portaron muy bien, fueron muy inteligentes en su manejo, le dieron aire, le dieron espacio, les dieron reestructuras, les dieron más recursos a quienes eran viables, no solo a los hoteleros, sino yo diría al sector turístico en general. Al pequeño prestador de servicio yo creo que no le fue tan bien en esta crisis, pero digamos que aquellos que reciben y hospedan a los huéspedes, tanto de negocios como de turismo, que es el sector hotelero, la banca ha sido muy inteligente en su manejo. Ahora, habiendo dicho eso, ¿qué va a pasar ahora en febrero, marzo, abril, en donde se van a empezar a nuevamente a encontrar con falta de liquidez? Porque definitivamente, si bien el otro día veíamos un estudio de STR en donde la tarifa promedio de México solo ha bajado 3%, ¿no? Increíble dato, ¿eh? 3% ha bajado la tarifa, pero sí desafortunadamente las ocupaciones en todo el país andan en alrededor de, si bien nos va en 35-40%, y eso incluye mucho el sector de playa y de turismo de playa, el sector de negocios, bueno, golpeadísimo. Si tú me preguntas cómo está un hotel en Santa Fe en este momento, pues está en menos del 8, del 7%. Muchos hoteles de la Ciudad de México, dependiendo de dónde se encuentren, están abajo del 15-20%. Pero si te vas a Tulum, pues resulta que el 60 teórico que pueden llenar lo traen al 100% de ocupación. Lo mismo está pasando en cierta forma con Cancún, lo mismo está pasando con muchos otros destinos de la República Mexicana. Y entonces estamos aprendiendo que si la gente puede, está viajando. Y además hay una realidad que no es digo, yo no soy científico, pero hay una realidad que dice, si estás en lugares al aire libre, con espacio ventilado, el riesgo de contagio, independientemente de la gravedad del tipo de virus o de la iteración del virus que tenemos, es mucho menos el riesgo en lugares abiertos. Y entonces estamos encontrando que la gente está buscando irse a lugares en donde, en vez de estar encerradas familias enteras en departamentos, por más bonitos que sean, no deja de ser un encierro. Y entonces estamos viendo un gran tráfico hacia lugares que no lo habían visto en años, como Acapulco, como San Miguel de Allende, Cuernavaca, en fin, un cambio en la dinámica y la conducta del Lo turista. vemos, como bien dices tú, en lo que podría llamarse los lugares cercanos a las ciudades, en este caso la Ciudad de México. Pero también se ha observado y hemos platicado aquí con desarrolladores de proyectos o de resorts en la parte o en el segmento de lujo, y también lo que se dice, ¿tú qué opinas? Es que ha habido una estancia prolongada por parte de pues muchos viajeros, dado que hoy se pueden hacer muchas cosas a distancia. ¿Tú consideras que esto llegó para quedarse o es coyuntural? Yo creo que llegó para quedarse, sin duda. O sea, es así como hay malos hábitos generados por la pandemia, hay buenos hábitos generados por la pandemia. Y yo creo que ya aprendimos que no es tan indispensable estar en un lugar físico, todos los empleados trabajando cerquita unos de otros para que se dé la productividad. Hay algunas actividades en donde no hay de otra, ¿no? La producción, pues la gente tiene que estar donde produce, pero en la industria de servicios, pues buena parte de la economía mexicana es de servicios, pues la gente ya encontró que hay otras formas de operar. Leía yo apenas hoy en la mañana que hay hoteles que están adecuando los cuartos para hacer los home office. ¿Por qué? Porque pues hay gente que tiene su home office en su casa, pero su departamento es un departamento de 2 recámaras, estancia y comedor, y tienen 3 niños corriendo como locos, pues no pueden trabajar desde ahí, y entonces se está convirtiendo
varios hoteles de la Ciudad de México ya están ofreciendo ese servicio de home office, obviamente con tarifas especiales y descontadas. Hay otro caso de un grupo que se llama Ethos, que es un experimento donde curiosamente participa uno de mis hijos, en donde lo que están haciendo es invitar a grupos de gentes a pasar periodos de entre 15 días y 30 días en lugares como Tulum, y el mercado objetivo son neoyorquinos que están encerrados en sus departamentos y que llevan encerrados todo el año prácticamente en pequeñísimos departamentos, y de repente les dice, oye, tienes la opción de irte a trabajar en un lugar paradisiaco, con magnífico wifi, con buenas comunicaciones y con buenas experiencias en alimentos y bebidas, y han tenido un éxito muy interesante. Entonces, yo creo que depende mucho de la situación particular de cada quien. O sea, si eres un padre de familia, pues obviamente no te puedes desaparecer a Tulum tú solito por 15 días o 30 días, pero hay muchos millennials que están buscando nuevas experiencias, nuevas posibilidades, nuevas oportunidades para poder además conocer otras gentes, respirar aire limpio y seguir trabajando igual o mejor de productivo de como lo hacían antes, ¿no? Sí, aquí mismo también hemos visto que hay una nueva etapa de desarrollo en Tulum donde se decía ya hace un par de años que estaba creciendo explosivamente y bueno, quienes por la edad hemos tenido la oportunidad de haber visto Tulum cuando no era prácticamente nada y ahora ver la cantidad de desarrollo que hay, ¿tú opinas o qué consideras que es importante de esta nueva evolución que vive Tulum? Porque aquí hemos analizado modelos incluso de desarrollos que ya no son resorts, ya no son casas o second homes, sino ya son comunidades, ¿no? Comunidades que lo que buscan es justo integrar en un mismo espacio toda la actividad. Mucho del enfoque que tiene este nuevo mercado y que es el que capta Tulum son gente joven, exitosa, que están muy acostumbradas a la economía .com a la que estamos viviendo, y entonces se adaptan muy fácilmente. Además, como son jóvenes, aunque saben que existe el riesgo de contagio y demás, pues también saben que el riesgo de enfermarse gravemente no es tan relevante, y entonces pues les llama mucho la atención lugares, digamos, que no son the big box hotel como los que tiene Cancún o Puerto Vallarta, pero les llama mucho la atención Puerto Escondido en Oaxaca, les llama mucho la atención Tulum, les llama mucho la atención San Miguel de Allende, en donde más bien estás en experiencias, te diría yo, casi palaperas y al aire libre, y claro, tiene que incluir conocimiento, tiene que incluir conocer gente, la convivencia es más importante que la categoría de cuarto que le estás dando a este nuevo mercado, ¿no? Y existe la infraestructura y existen como destinos, además de los que mencionan, que pudieran subirse a esta ola. Yo creo que sí, y yo creo que incluso hoteles convencionales, si lo saben hacer, yo digo que esta pandemia, cuando me preguntabas qué nos ha enseñado que nos tenemos que reinventar. Ya no puedes usar el spa tradicional en un hotel tradicional porque pues no quieres el riesgo de estar encerrado en un cuarto haciendo ejercicio con otras personas, o que te estén dando algún tratamiento en un lugar encerrado, una persona que no conoces y que no sabes dónde ha estado, y entonces de repente se vuelve importante otra vez el hiking, el salir a grandes caminatas al aire libre, claro, con sana distancia, el volver a subirse a las bicicletas, las cuatrimotos, el turismo de aventura, el golf, que empezaba a tener una caída en su demanda, pues ha retomado la demanda, y la gente pues le encanta estar afuera, y qué mejor forma de hacerlo que estando, por ejemplo, en un campo de golf, ¿no? Entonces, estamos viviendo the outdoors, que además en México, en el invierno lo podemos ofrecer, pues en Estados Unidos, por más que se los ofrezcan, pues prácticamente en todos lados, el clima, incluyendo Miami y Orlando, es frío,
no es agradable, y en cambio esa oportunidad nosotros, si sabemos capitalizarla, a lo mejor no nos sale tan mal esta temporada alta, ¿no? Pero nos tenemos que reinventar. No es el mismo hotel con restaurantes encerrados, hay que salirse al aire libre, hay que tener los cuartos perfectamente sanitizados, hay que saber presentar la comida. Evidentemente el buffet que tú y yo conocíamos de antes de la pandemia es muy diferente el que hoy sirven al de antes, pero aún así seguiremos trabajando, y lo que sí te puedo asegurar es que esto nunca volverá a ser igual, porque así como fue esta, pues vendrán otras pandemias, pero deberemos de estar mejor preparados para atenderlas mucho más rápido, y qué mejor que aprenderle a los chinos, que es donde empezó todo esto. Y leía yo ayer en algún lado que hay una vacuna china que están probando aquí en México, están buscando 30,000 voluntarios en México, porque no hay suficientes chinos, imagínate, para hacer la prueba, porque ya básicamente el problema está resuelto en China. En China los hoteles ya están casi a la misma ocupación que estaban en estas épocas el año pasado. Los aviones están con mismas ocupaciones, los trenes con menos, o sea, el tren todavía le tienen miedito. Evidentemente no hay turismo internacional, pero se está viendo altamente compensado por chinos visitando China, a tarifas interesantes. Y entonces pues yo creo que hay que aprenderle mucho a qué está pasando en China, hay que estudiarlo de cerca, porque de alguna forma ellos ya básicamente para ellos esta crisis que a todos los demás nos trae friqueados, para ellos ya terminó. Por otra parte, John, hay una industria que está establecida de una forma antes del COVID. ¿Tú consideras que existe conciencia por parte de los hoteleros y de los desarrolladores de adaptarse a esta transformación? Yo creo que México tiene la fortuna de tener a gente talentosísima en el sector turístico. Siempre lo he dicho desde mis años que estaba yo en el gobierno, que el mejor atributo que tiene México es su gente. Y su gente es el taxista, pero también su gente es el director general de una compañía hotelera o de una línea aérea, que saben y siempre han sabido irse adecuando y adaptando a nuevas condiciones de mercado, e incluso muchas veces vamos adelante del resto del mundo, porque los mexicanos somos muy creativos, somos muy inventivos, y sabemos esto no es solo encontrarle soluciones, sino buscar oportunidades, y creo que este es uno de esos casos en donde México va a ser de los países, y lo decía el estudio de STR, México es de los países que cayó muy, muy profundo, pero es de los países que en materia turística más pronto se va a recuperar, gracias, en buena medida, a la acción de los que trabajamos en el turismo. Te digo, el presidente del consejo de una compañía turística hasta el último mesero, saben cómo actuar y adecuarse porque aprecian el negocio del que viven. Se ha acelerado la irrupción del bienestar, incluso a la industria turística o de la hospitalidad. Y hoy vemos que hay cadenas incluso que están buscando lanzarse. Analizábamos hace poco el modelo de Beyond Green, una nueva marca de hoteles de lujo en donde estamos viendo todo esto que me comentas, pero ya extrapolado o polarizado hacia el lado del lujo, pero crear experiencias outdoor, diferentes experiencias en donde ya no basta ir y conocer un nuevo lugar. ¿Tú cómo ves que se estará preparando la industria mexicana de cara a esta nueva competencia? Tenemos muchísima infraestructura construida. Entre Cancún y Tulum hay más de 1,000 hoteles ya construidos con estándares, pues muchos de ellos de los 80s y algunos de los 70s, pero también hay mucha infraestructura que se ha construido en los últimos 10, 15 años, que tendrá que reinventarse y adecuarse a esta nueva forma de vivir una vida más pura, más filtrada, más limpia, pero también a lo que hace referencia de Go Beyond Green y, por ejemplo, el glamping. Pues hoy en la mañana he recibido varias llamadas, dos, respecto de potenciales hoteles
que quieren construir, o sea, independientemente de la crisis, están pensando invertir en este momento y empezar obra ya de hoteles importantes para glamping. Y no son hoteles que van a cobrar $200 la noche. Su tirada es cobrar $1,200, $1,500 la noche. Pero claro, te van a dar en una tienda de campaña la cama, los servicios, las sábanas y las experiencias del mejor hotel de la zona, ya sea en Los Cabos, en la Riviera Maya o cerca de Tulum. A la gente le gusta estar al aire libre, pero también le sigue gustando el lujo. Y entonces, si los quieres retener y quieres que repitan, tiene que ser una experiencia extraordinaria en cuanto a calidad, en cuanto no puedes tener a la gente pasando calores, fríos, malas dormidas, etcétera, etcétera. Tienen que pasarla bien, tienen que tener mucho que hacer y la gente te va a pagar el precio sin ningún problema. Y yo creo que pues cada quien en la medida de sus posibilidades, de su creatividad, del espacio físico al que tengan acceso, de los servicios que se presten en la zona, sabrá irse adecuando, ¿no? Ejemplo, uno de los negocios que conozco por razones de otro de mis hijos, él vende cuatrimotos y motos de estas de aventura y bicicletas. Tú sabes que si tú quieres comprar una bicicleta de montaña en México, ahorita no hay disponible. Que si quieres comprar un side by side, que son los cuatrimotos esos que parecen carritos, tampoco hay disponibles. O sea, no hay en fábrica, la producción está rebasada. Y entonces, pues, mientras uno no les va también, a otros les está yendo extraordinariamente bien por este cambio de conducta tan impresionante del consumidor. Y también pensar que está cambiando vertiginosamente la demografía del viajero, ¿no? Hay más baby boomers, pero hay también más millennials y pues bueno, el mundo además del COVID se tiene que adaptar. El millennial es por sí solo es una cosa especial, ¿no? Y buena. Y el baby boomer, ahora es el papá o el abuelo de algunos o muchos millennials, y entonces está teniendo que aprender a adaptarse a las cosas de sus hijos y de sus nietos, ¿no? Yo me acuerdo que para mis papás una buena vacación era ir al Princess de Acapulco con un buen libro, agarrar una tumbona y no te levantabas de ahí más que para meterte un ratito al mar y a la alberca, y eso era 6 o 7 días y era una extraordinaria vacación. Hoy en día nadie piensa así. Hoy en día es ¿a dónde voy a ir hoy? ¿A qué zipline me voy a subir? ¿Qué tenemos planeado para mañana? Sin duda me voy a levantar a hacer ejercicio. Me gustan las experiencias, por supuesto, todo lo que tiene que ver con comida, con bebida, con temas de alimentos y bebidas, ¿no? Pero el enfoque y la visión es totalmente diferente y son muy demandantes. Pero así como son de demandantes, pagan de bien, o sea, son buenos pagadores si les das exactamente lo que están buscando. ¿Cómo defines la industria de la hospitalidad en el futuro inmediato en 3 palabras? La primera palabra, te diría yo, es creatividad, que ya lo dije, o sea, nos tenemos que reinventar. La segunda palabra es confianza, confianza en el sector turístico mexicano, en especial a los empresarios, desde los más pequeños hasta los más grandes empresarios, desde el pequeño prestador de servicios hasta el dueño de los grandes hoteles, tiempos compartidos, desarrollos. Pero la palabra que a mí más me gusta aplicar en este momento es esperanza. Esperanza de que todo se empiece a componer, de que el entorno económico de nuestro país empiece a cambiar, de que el mensaje a los empresarios sea un mensaje de reconocimiento, esperanza en todo lo que te digo, en lo que históricamente hemos hecho tan bien, lo sigamos haciendo bien, pero ajustándonos a esta nueva realidad.